2, 3. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar estudiando Levítico 16 acerca del día de la expiación. Seguimos con este análisis basado en lo que hemos estudiado en Hebreos capítulo 13. Y en la siguiente entrega vamos a recordar antes de que hemos hablado. Hemos hablado acerca de que para que hubiera la expiación es necesario que hubiera el derramamiento de la sangre. También hablamos que, por supuesto, ese derramamiento de la sangre era a través de una víctima inocente. Y como el pueblo del Señor en aquel tiempo nadie era inocente, tuvieron que usar un animal. Y de hecho eso era lo que ellos hacían siempre para poder recibir la expiación por los pecados cometidos. Hablamos también que esa sangre de esa víctima que moría en lugar del pueblo, esa sangre tenía que ser introducida en el propiciatorio. Ya hablamos también acerca de lo que es el propiciatorio, donde estaba el arca del pacto. Allí. Ahora, lo último que vamos a hablar hoy tiene que ver que la expiación tenía que llevarse a cabo por el sumo sacerdote. Es decir, todos los elementos de la expiación la hemos abarcado y hoy terminamos con esta parte de la expiación realizada por el sumo sacerdote. Miren lo que dice Levíticos capítulo 4, versículo 20. El sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Están viendo la figura del sacerdote. Sin el sacerdote que pudiera entrar al lugar santo, en este caso en Levítico 4:20, ellos no podían recibir el perdón. Ahora, cuando él tenía que entrar al lugar santísimo en Levítico 16, dice el versículo 17, que nadie podrá permanecer en la tienda de reunión desde que él entre en el santuario para hacer expiación hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por él mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. La figura del sumo sacerdote en el antiguo pacto era muy importante. Sin que hubiera alguien que introdujera y que estuviera, por la gracia de Dios, aceptado, no se podía hacer la expiación. Por eso es muy importante comprender dentro de el libro de la carta de los Hebreos, la importancia de lo que era el sumo sacerdote. Y eso es lo que dice Hebreos 2:17 acerca de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual nuestro Señor Jesucristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Están viendo, nuestro Señor Jesucristo, aparte de ser la víctima, aparte de que Él derramara la sangre, aparte de que Él era la propiciación, Él estaba haciendo también la función de el sumo sacerdote. Porque sin ese sumo sacerdote no se puede hacer expiación por el pecado. En la nueva dispensación es obvio. Algo que nos dice Hebreos 4:14-16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Recordando que aquí la palabra profesión, holomogía, y es nuestra confesión, ¿verdad? En este caso, ya el Señor está en el lugar santísimo, pero es obvio que recuerden la figura del sumo sacerdote. El sacerdote tenía que entrar una sola vez al lugar santísimo para poder expiar sus pecados, los de la casa de levítica, de todos los sacerdotes levíticos, y tenía que expiar por el lugar santo, todos los utensilios del lugar santo y
por el pueblo, él tenía que entrar una vez al año a ese lugar, con sangre ajena, claro. Ahora nos está diciendo el versículo 14 aquí de Hebreos, que el Señor Jesucristo entra al verdadero lugar santísimo, recordando, y lo vamos a leer dentro de un rato, recordando que todo lo que se hizo en el antiguo pacto era una sombra, en sí no era la realidad. Los judíos se sentían tan sobrecogidos cuando llegaba este día del perdón, que ellos hacían ayunos, eh, iban vestidos de sacos, confesaban sus pecados. Ellos tenían que demostrar un verdadero arrepentimiento, porque era el momento de recibir el perdón de todo el pueblo. Entonces ellos llegaban con una devoción y ellos sabían que el sumo sacerdote, su sumo sacerdote, iba a interceder por ellos, porque esa es la figura del sacerdote, como hemos leído en la carta de los Hebreos, que intercede o está trabajando en beneficio del pueblo, es el mediador, ¿verdad? En este caso, nuestro Señor Jesucristo traspasó los cielos, es decir, llegó a la misma presencia y de hecho está sentado también, nos dice la Sagrada Escritura, y Él llega como el actor completo de la salvación de todo su pueblo. Porque no tenemos un sumo sacerdote, versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Están viendo? Un sumo sacerdote perfecto. ¿Y por qué dice sin pecado? Porque era obvio que el sumo sacerdote, antes de hacer la expiación por su casa y por todo el pueblo, él tenía que primeramente hacer la expiación por sí mismo. Ustedes ya leyeron el capítulo 17 de Levítico y leyeron los capítulos 4 en adelante de Levítico y se van a dar cuenta que hasta el sumo sacerdote estaba sujeto a debilidad y él para poder ofrecer la expiación, él tenía que primeramente recibirla de él. En este caso, nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado y él no recibió, o mejor dicho, él no recibió el perdón del Padre, para nada. Por eso el Señor Jesucristo le dice a la multitud, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? La Biblia habla en el Nuevo Pacto que el Señor Jesús fue santo. Nuestro Señor Jesucristo fue puro. En este caso, este es el sumo sacerdote que ahora conviene. No esa imagen del sumo sacerdote que supuestamente los judíos ortodoxos esperan que cuando venga el Mesías se instaure la adoración nuevamente en el templo. Y de hecho, estos judíos, los israelitas, los verdaderos israelitas, ya tienen supuestamente todo preparado para con la llegada del Mesías. Es más, se dice que ya tienen al sumo sacerdote o ya saben de dónde viene el linaje del sumo sacerdote y tienen una serie de materiales para la edificación del santuario. Pero aquí nos está diciendo las Sagradas Escrituras que este gran sumo sacerdote ya está en los cielos. Entonces, si ya está en los cielos, ¿para qué va a venir a ofrecer sacrificios en templo terrenal? Es algo sumamente ilógico. Y el versículo 16 nos dice, o les dice a los hebreos, que ellos tenían que acercarse con confianza. Recuerden, la mentalidad hebrea en ese momento. La mentalidad de los hermanos hebreos era, no tenemos un sumo sacerdote. Y el autor está diciendo, sí lo tenemos. Y no lo tenemos aquí en este lugar, aquí en Jerusalén. Lo tenemos en los cielos mismos. Por lo tanto, ustedes deben acercarse confiadamente a ese trono de la gracia. Ustedes pueden entrar a ese trono de la gracia una vez al año, no todos los días, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es lo que hacía el sumo sacerdote. Darle la esperanza al pueblo de recibir el perdón. El socorro aquí está ligado con el pecado, con recibir la gracia de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en la expiación, Él entra con esa sangre. Leamos ahora la siguiente cita. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 5.
debemos llevar la secuencia para que apreciemos de lo que estamos hablando en esta oportunidad. Ahora bien, versículo 1 del capítulo 8. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, ya está. Sabemos que ya está en los cielos, según lo que leímos en el capítulo 4. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, reafirmando cómo pueden estar ustedes, o sea, se lo está diciendo de otra manera a los hebreos, cómo pueden ustedes estar añorando de presentarse al santuario, al templo terrenal, aquí, este templo de Jerusalén, a un sumo sacerdote débil, cuando ya tenemos a un sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Pero cuando aquí dice el hombre, en el versículo 2, aquí, versículo 2, el hombre es porque al pueblo de Israel se le manda a erigir el tabernáculo. Y aparte de eso, David tuvo el deseo de hacer un santuario, de manera que fueron manos humanas, aunque fue mandado por Dios, fue manos humanas que lo elaboraron. Ahora, en este lugar donde está ejerciendo nuestro Señor Jesucristo en los cielos, no es hecha por mano humana. Él fue el que erigió el verdadero tabernáculo y no el hombre. De manera que el hombre no puede ahora, sin Cristo, ofrecer una verdadera adoración. De nada sirve. De nada sirve que los religiosos quieran volver a la ley. De nada sirve que los religiosos quieran seguir celebrando fiestas del antiguo pacto y esperando, supuestamente, que cuando Cristo venga aquí a la tierra a reinar, va a reconstruir el templo y se va a realizar todas estas celebraciones. No sirven, porque ya el Señor Jesús está en el cielo. El Señor Jesucristo lo que viene es a buscarnos para llevarnos a su morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En ningún momento el Señor Jesucristo le dijo, voy, regreso y vamos a hacer la adoración como debió haberse hecha desde el principio. Ni siquiera los ángeles, cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, según Hechos capítulo 1, los ángeles tampoco le dijeron esto a los discípulos, sino que le dijeron, así como los habéis visto ir, así vendrá, pero ya entendemos con qué propósito va a venir, sin relación con el pecado, como nos dice la carta a los hebreos, y para llevar a los suyos, según la primera carta a los tesalonicenses. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este, de sumo sacerdote de turno, haya tenido algo que ofrecer. Versículo 4, pero si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley. Recuerden, cuando está hablando aquí, pero si estuviera en la tierra, está hablando de nuestro sumo sacerdote. ¿Está en dónde? Según el versículo 1, está a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y si el Señor Jesucristo estuviera aquí en la tierra como sumo sacerdote, no sería sacerdote en manera alguna. Primero, porque no procede del linaje de Leví. El Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá, como nos dice Hebreos 7, de la cual nadie habló de ese sacerdocio. Los sacerdotes eran constituidos por Dios de la tribu de Leví. Pero si estuviera en la tierra no sería sacerdote de manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley. El Señor Jesucristo no podía ofrecer la adoración de ahora como somos sacerdotes porque la ley estaba en vigencia, lo cual nos da a entender que ya la ley ha sido superada por la gracia con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y
Es obvio que este versículo 4, como ya estudiamos en su momento oportuno de este capítulo 8 de Hebreos, para cuando se escribe la carta a los hebreos, se siguen presentando ofrendas según la ley. A ellos no les importó el sacrificio de Jesucristo. Por eso Jesucristo tuvo que destruir el templo unos años después, para que ellos dejaran de estar ofreciendo esos sacrificios, porque de nada sirve ahora que el Señor Jesucristo ha hecho un sacrificio perfecto. Y dice, el que estas ofrendas según la ley, los cuales, versículo 5, son figura y sombra de las cosas celestiales, no es la realidad. Como le fue advertido a Moisés cuando estaba por terminar el tabernáculo, pues mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Hay un modelo que el Señor le mostró a Moisés. Es decir, la realidad no está aquí, está en los cielos. Y todo lo que reprodujo Moisés junto con el tabernáculo y la adoración y el sacerdocio y los levitas, las trompetas, las fiestas, todo eso es una sombra de la realidad. En sí eso no es la realidad. Tuvo su tiempo. Así que el Señor Jesucristo hizo el sacrificio perfecto. El Señor Jesucristo ministró su propio sacrificio, su propia sangre como sumo sacerdote. Ahora, Él es la figura sobresaliente en la gracia, en el nuevo pacto. En el capítulo 10, versículo 11 y 12, aunque ahorita en la conclusión vamos a estar tratando todo el capítulo 10, quiero hacer énfasis ahorita en el versículo 11 y 12 que dice, y todo sacerdote en verdad está en pie día tras día. Recuerden, todo sacerdote está en pie día tras día ministrando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios. El Señor Jesucristo no repitió este sacrificio. El Señor Jesucristo no está día tras día. El Señor lo hizo una sola vez. Y añade este versículo 11, que esos sacrificios, esa administración que están haciendo los sacerdotes en pie día tras día y repetidamente, no pueden quitar los pecados, no lo pueden quitar. Perfectamente no lo pueden quitar. No lo quitan. Pero hablando de Jesucristo, recuerden que acabamos de leer en el capítulo 8, pero si estuviera en la tierra, este es nuestro Señor Jesucristo. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre, aquí está, un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Es decir, ¿qué estaban haciendo según el versículo 11? Vamos a retomar un poco lo que ya estudiamos hace unos días atrás. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes todos los días en el templo? Estaban en pie y ofrecían repetidamente los mismos sacrificios. Pero este sumo sacerdote que entró con su sangre perfecta, como el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios, este sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, cuando estoy hablando de es según lo que estoy leyendo aquí en el versículo 12. Este sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, ofreció un solo sacrificio para siempre. Y cuando nos dice aquí para siempre, es el perfecto. Como es el perfecto, ya no se necesitan nuevos sacrificios, por lo tanto, ese sumo sacerdote no está parado. Ese sumo sacerdote está sentado. ¿Por qué está sentado? Porque ya él llevó a cabo el verdadero sacrificio, el perfecto, y ya no necesita hacer uno más. En este caso, ¿qué es lo que él hace como sumo sacerdote? Eso es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a leer ahorita en la conclusión. Pero el punto que hay que resaltar de lo que hemos estudiado hasta ahora es que el Señor Jesucristo es la víctima, es la sangre perfecta de Él,
llevada al propiciatorio, a la presencia de Dios, no el propiciatorio terrenal, sino que esa sangre fue introducida indirectamente a los cielos mismos, hace el sacrificio perfecto y como sumo sacerdote lo realiza por todos aquellos que creen en él. Y de hecho es un sacrificio que está disponible para todos los seres humanos, pero solamente para aquellos que creen. Al judío primeramente y también al griego. Y en este caso, él está sentado, esperando que el Señor, el Padre, le diga, ve a buscar tu iglesia. Mientras tanto, él intercede por nosotros de otra manera, no haciendo el mismo sacrificio. Así que vamos a concluir esta parte de la expiación leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 18 de Hebreos. Hebreos 10, 1 al 18. Perdón. Hebreos 10, versículo 1 al 18 nos dice, porque la ley, recuerden, la ley, creo que está claro esto. No entiendo cómo hay personas que todavía siguen insistiendo en que debemos guardar la ley. Porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. ¿Qué está hablando aquí Hebreos 10:1? Del día de la expiación. ¿Qué es lo que se ofrece cada año? ¿Qué es lo que se hace cada año? El Yom Kippur, el día de la expiación. Eso quedó abrogado. ¿Por qué? Porque esa expiación que se hacía anualmente no perfeccionaban a las personas que realizaban ese acto, que recibían el perdón y de hecho, voy a hacer un paréntesis. La Biblia nos dice en Hebreos que estos sacrificios no pueden perdonar los pecados, pero cuando nosotros leemos la Torá, nos dice, de hecho el capítulo 16, capítulo 4, 5 y 6 de Levítico, que ellos recibían el perdón. Entonces no hay una contradicción, sino que sí había un perdón, porque eso es lo que dice las Sagradas Escrituras en el Antiguo Pacto, pero no había la perfección, o sea, el perdón no era perfecto. ¿Cómo explicar esto? Yo no lo sé, no sé cómo explicarlo. Es posible que ustedes va a haber otro hermano que pueda comprender mejor esta cita y pueda dar la enseñanza clara que de este punto con respecto a cómo era el perdón en el antiguo pacto y cómo es el perdón ahora en la gracia. Pero lo que yo puedo resumir aquí y lo que verdaderamente nos interesa es que ellos no recibían la perfección de sus pecados perdonados porque eso era sombra, la realidad está en Cristo. De otra manera, cuando aquí dice de otra manera, si hubiesen recibido ese perdón perfecto, no, estoy leyendo el versículo 2, no habrían cesado de ser ofrecidos. Puesto que los que adoran una vez purificados, aquí está la clave, perfección purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, lo que ellos hacían en el pasado no les libraba de una conciencia de pecado. Ahora nosotros sí tenemos una conciencia libre de pecado por medio de la sangre de Jesús. Pero en ellos se hace memoria de los pecados cada año. Aquí está explicando. Se hace memoria. Se hace memoria cada año de sus pecados. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos puedan quitar pecado. Recuerden, no hay una contradicción. Simplemente aquí se completa
el asunto de que estamos en la perfección. ¿Por qué? Porque ahora, por medio de la sangre de Jesucristo, somos perfeccionados y somos purificados, somos completamente perdonados. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar pecados. Por lo cual, consecuencia de todo esto, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones no quisiste. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla de rollo está escrito acerca de mí. Diciendo antes, estoy leyendo el versículo 8, diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley, obviamente. Entonces ha dicho, versículo 9, he aquí, he venido para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecerlo segundo. O sea, quita todo esos sacrificios, quita todos esos actos que no pueden perfeccionar al ser humano. Y aquí yo vengo a hacer tu voluntad. En esa voluntad, versículo 10, somos santificados. Estamos hablando de perfección, de purificación y ahora de santificación. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo, la víctima, ¿verdad? De Jesús el Mesías, una vez y para siempre. Ya, es el sacrificio perfecto. Y todo sacerdote en verdad está de pie día tras día ministrando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, es más claro el punto. No, Señor. Pueden. Pero habiendo ofrecido, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De aquí en adelante, o sea, desde hace 2000 años para acá, porque cuando estamos hablando de aquí adelante, desde el momento en que el Señor Jesucristo muere, es sepultado, resucita y entra a los cielos para sentarse como sumo sacerdote. Él como sumo sacerdote, ese de aquí en adelante era para los hebreos que ya sabían que habían pasado unos 30, más o menos 30 años que el Señor Jesucristo hizo el sacrificio perfecto. Y de aquí adelante es de hace 2000 años para nosotros, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, versículo 14, hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué maravillosa gracia. Y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Versículo 18. Porque donde hay remisión de estas cosas, liberación, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no existe. El día de la expiación para nosotros fue hace 2000 y tantos de años cuando el Señor Jesucristo nos dice en los evangelios que murió, fue levantado, y cuando el apóstol Juan dice que vio que se derramó sangre una vez que fue traspasada, y él fue testigo de eso. Ese fue el sacrificio perfecto. Así que, hermanos, nosotros ahora estamos bendecidos en Cristo Jesús. Tenemos el sacrificio perfecto. No podemos volver a la ley. La sangre de la expiación perfecta la llevó a cabo nuestro Señor Jesús. Así que debemos darle gloria a Dios por eso. Que Dios les bendiga a ustedes. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende
y te defiende en esta lucha contra el mal.